Bienvenidos todos a un nuevo espacio de esta esquina médica. Hoy hablaremos aquí en Mini Pills, un espacio que ha sido creado por supuesto para que usted y yo conversemos, pero en 10 minutos de cualquier tema de la medicina. Así que hoy vamos a tratar sobre los trastornos de la personalidad. Si quieres saber qué tipo de personalidad tienes tú o tu familia, pues entonces quédate, porque te prometo que va a ser un video súper divertido. Ya comenzamos. Pues la personalidad se define como ese conjunto de características, de patrones que te van a definir a ti del resto de las personas. O sea, en otras palabras, son los comportamientos, los hábitos, los sentimientos, las actitudes que tú tienes frente a cualquier situación y que por supuesto va a ser muy tuya, muy única. Por eso es que en el mundo decimos que cada persona es un mundo diferente y es una personalidad diferente, porque cada quien, como si fuese un rompecabezas, se va formando de diferentes elementos que conformarán después de los 18 años tu personalidad. Sí, así mismo es. Cuando nosotros decimos que hay un trastorno en la personalidad, bueno, cuando esas características tuyas, esos hábitos, esas creencias, ese comportamiento, pues te representa un problema en tu vida. Supongamos, digamos que eres un actor y que tienes que, o un actor no, digamos que eres una persona que trabaja en la televisión y que tiene que conducir un programa. Supongamos que eres una persona que sea de estas obsesivas compulsivas, que tengas estos rasgos en tu personalidad, rasgos obsesivos. ¿Qué puede pasar? Pues que cuando te vayan a prender las cámaras a grabarte, tú empieces, ay no, pero es que mira cómo tengo el pelo, que el pelo no lo tengo bien, que es que no me han maquillado, que mira cómo tengo la ropa, que este color no me gusta, que no me pega. Y entonces viene tu manager y te dice, oye, es que estás perfecto, mira, que te han preparado las personas más capaces para hacer lo que están haciendo. Y tú sigues, no, pero es que no, que mira cómo tengo el pelo, que así no me voy a grabar, que te he dicho que así no me voy a grabar. Y es más, que te levantas y te vas. Lo que va a pasar después es que meses después que tienes este tipo de patrón, pues sencillamente el programa cierra. Y entonces es que nosotros decimos que hay un trastorno. ¿Por qué? Porque debido a esas características tuyas obsesivas, el programa ha tenido que cerrar porque tú no has podido grabar nunca porque siempre piensas que estás mal peinado o mal maquillado o la ropa no te queda bien. O sea, ya patrones en tu personalidad han representado un problema en tu vida. Y entonces aquí es cuando verdaderamente decimos que tienes un trastorno de la personalidad. ¡Ay, Dios mío! Existen muchos trastornos de la personalidad, pero ellos los vamos a dividir en 3 grupos fundamentales. Los trastornos del grupo A, que son aquellos que prefieren estar aislados del mundo. Los del grupo B, que son aquellos que son muy irritables, muy irascibles, muy problemáticos. Y están los del grupo C, que por el contrario son personas verdaderamente muy calmadas, muy pasivas, muy dependientes y muy inseguras. Entonces vamos a comenzar ahora a estudiar cada uno de ellos. Señor director, que pasen los litigantes. Grupo A, los extraños, los excéntricos, aquellos que además tienen un mecanismo de agregación genética, de manera que varios miembros en un linaje familiar van a presentar estos rasgos de la personalidad y este trastorno de la personalidad. He de decirte que es más frecuente en el sexo masculino y que dentro de este grupo vamos a tener principalmente al trastorno paranoide, al trastorno esquizotípico y al trastorno esquizoide, que aunque se parecen no son lo mismo. El trastorno paranoide ocupa el 4% en frecuencia de los trastornos de la personalidad. Es realmente muy frecuente y este es el típico paciente que tú lo ves o la típica persona que tú la ves aquí y empieza. Es que están hablando de mí, esos que están allá atrás están hablando de mí, yo sé que están hablando de mí, están confabulando, yo sé que pueden estar tramando algo para hacer algo en mi contra. O sea, es la persona que básicamente está todo el tiempo pensando en que alguien lo va a atacar y en que alguien está confabulando en su contra. Verdaderamente suspicaz, un paciente que siempre está dudando de todo y muy importante, es el clásico marido que siempre piensa que su mujer lo está traicionando. Y que no me digan en la esquina. ¿Por qué esa maldad? Trastorno esquizoide. El paciente esquizoide me lo imagino como que anda por el mundo en una bola de cristal. Este es el paciente que realmente le da igual lo que pasa en el mundo. Yo no me molestaría si usted me rechazara. Es que va caminando por la calle y se cae un edificio y él sigue caminando porque es que no le interesa. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, no me
paciente que vive ensimismado, vive en su propia cápsula y en su propio mundo. Y lo que ocurre en el exterior realmente no le importa para nada. Pienso que las redes sociales son un vacío tragaalmas de validación sin sentido. Trastorno esquizotípico. El esquizotípico, déjame decirte que es el menos frecuente de este grupo. Y este trastorno realmente es de personas que sí quieren tener relación con el mundo. Ellos sí tratan y siguen tratando, pero no lo consiguen, porque es que esta persona tiene un pensamiento místico. O sea, es una persona que cree que existen cosas sobrenaturales, que cree en los ritos, en los mitos, habla de cosas de oscuridad. Entonces, como tiene un pensamiento raro y todo basado en la magia y en las creencias y todo esto, las personas realmente se alejan. Por eso es que no logran tener una relación afectiva, una relación de amistad, incluso relaciones de pareja, de manera exitosa, por su pensamiento. No, él no se aísla, las personas son quienes deciden aislarse. Me das miedo, Teresa. Grupo B, los pacientes que son inestables y muy irritables, o sí, bastante. De hecho, estos pacientes suelen tener conductas de abuso de drogas, trastornos somatomorfos, son personas que realmente van a estar en conflicto todo el tiempo. Dentro de este grupo encontramos el trastorno antisocial. Esto es un grupo de personas que ellos se caracterizan por romper todas las reglas. Escuela Primaria de Springfield. ¿Aflojaste los tornillos de cruz? ¡Claro! ¿Aflojaste los tornillos planos? Sí, y ahora a esperar. Una regla para lo más mínimo ellos la rompen, o sea, son las clásicas personas que si están en un aula y son adolescentes, por ejemplo, o no sé, en la universidad, después de los 18 años en la universidad, pues no quieren estar sentados, se pelean con todos los compañeros, le cogen la mochila a la otra niña, van por una calle y le prenden fuego a un contenedor de basura, empujan a una señora. O sea, son personas antisociales, verdaderamente antisociales. A pesar de que son personas que rompen las reglas todo el tiempo, no sienten remordimiento. Ahora esconde la evidencia mientras yo me paseo diciendo ¿qué pasó? ¿Quién haría algo así? ¡Qué barbaridad! Trastorno límite de la personalidad. Es el trastorno más frecuente de la personalidad en las mujeres dentro de este grupo. El trastorno límite de la personalidad es la clásica paciente que va a ser muy inestable y a la vez va a ser muy irritable. Son personas que tienen dentro un fuego afectivo, no saben cómo manejar sus emociones, tienen muchos sentimientos ahí adentro acumulados y es como una bomba que quiere explotar. Por eso muchas veces estas personas llegan a autolesionarse para tratar un poco de vehiculizar, de sacar un poco todas estas emociones que tienen acumuladas dentro. Como ya dije, es muy frecuente en el sexo femenino y cuidado porque pueden llegar incluso a tener conductas suicidas. Se habla que el trastorno límite de la personalidad es una condición que también va a estar relacionada con trastornos psicológicos durante la infancia, especialmente con el síndrome de estrés postraumático. También se puede desarrollar en mujeres que cuando fueron niñas tuvieron familias muy disfuncionales, hubo divorcio, hubo violencia doméstica, o sea que hubo un factor emocional en el desarrollo de este tipo de trastorno. Trastorno histriónico, los histriónicos, ay Dios mío. I love your style, girl. Put it on me. Hey, sexy lady, I like your flow. Your body's banging. El trastorno histriónico es básicamente esa persona que está en el mismo centro
de cualquier situación. O sea, supongamos, hay un grupo de personas que están conversando y esta persona no está incluida dentro de ese grupo, esta persona tratará de resaltar lo más que pueda y buscará todos los recursos necesarios para ser el centro de la situación. Porque así son los histriónicos, ellos se visten de muy morado y ellos siempre, si van a caminar por una calle, caminan por el centro. Son personas que verdaderamente necesitan ser el centro de la situación. Así son los histriónicos. He dicho, caso cerrado. El narcisista. El paciente que es narcisista, te voy a decir una cosa, es el clásico egocéntrico. Es la persona que todo el tiempo, digamos que lleva al máximo sus logros. O sea, magnifica sus logros, supongamos. Una persona que tiene un trastorno de la personalidad narcisista y que se enfrenta a un examen con 10 personas y da la casualidad que obtuvo el puesto número 5 en ese examen, cuando el examen termine, él va a decir, es que yo me fui a un examen con 5.000 personas y obtuve la mejor nota de todos y fui el mejor estudiante. O sea, es una persona que siempre va a creer que él es el mejor, que él es lo más grande del mundo, que todo lo de él es lo mejor. Eso es un paciente que es narcisista, que de verdad tiene un egocentrismo aquí, a este nivel, elevadísimo, todo el tiempo. Lo de él, lo mejor, siempre. Déjenme presentarles a su nuevo maestro de defensa contra las artes oscuras. Yo, Gilderoy Lockhart, de la Orden de Merlín, tercera clase, miembro de la Liga para la Defensa de las Artes Oscuras y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de la revista Corazón de Bruja. Llegamos al grupo C, que es el grupo de los tranquilos. Es el grupo de las personas que son muy tristes, muy ansiosas, muy inseguras y personas que son presa fácil para los otros trastornos que son muy impulsivos. Dentro de los trastornos del grupo C tenemos el trastorno de la personalidad evitativo. Digamos, estas son personas que lastimosamente sí quieren tener una relación con el mundo. Ellos sí quieren. El problema es que ellos sienten vergüenza. A ellos les da pena todo. Y ese es, digamos, el logo que define a este grupo de pacientes que están dentro de este trastorno. Me da pena. Me da pena ir a hablar contigo. Me da pena salir a una fiesta por lo que llevo puesto. Me da pena tener una relación. Me da pena hablar de este tema contigo. Es una persona que realmente está muy inhibida, muy anulada por personas, digamos, como el trastorno antisocial. O sea, sería la presa ideal para el trastorno antisocial, porque esta persona siempre va a estar bajita, siempre va a estar prácticamente inhibida, porque todo le va a dar pena. Por eso es que tienen dificultades para relacionarse, no porque no quieran, sino porque su yo interno se lo impide, porque les da pena hacerlo. Pero que es algo desagradable, que no me gusta presenciar esas cosas, óyeme. Trastorno obsesivo compulsivo. Estas personas de verdad que sí son perfeccionistas, señores. Ellos necesitan que todo esté perfectamente ordenado, perfectamente limpio, todo debe ser a su hora. Son personas muy estrictas, muy rígidas, poco flexibles. Son rígidas no solo con ellos mismos, sino con las personas que tienen a su lado. Y encima de esto, tienen actitudes compulsivas, o sea, que ellos tienen una obsesión, digamos, con la limpieza y cuando llegan a su casa tienen que obligatoriamente limpiarlo absolutamente todo, porque si no lo hacen no pueden vivir felices, no pueden desarrollar una próxima actividad, tienen que obligatoriamente hacerlo. Lo peor que le puede suceder a estas personas, o el grado máximo de trastorno, sería que cayeran en lo que nosotros le llamamos el desarrollo de rituales. Ya esta sería la expresión máxima del trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo. Trastorno dependiente. Bueno, el dependiente es aquella persona que siempre necesita de otra persona para hacer absolutamente todo. Digamos, si tienes que ir a hacer la compra al mercado, yo me digo, pues mejor me espero a que venga mi marido para que él la haga, porque es que mi marido lo hace mejor. Mi marido sabe cómo tiene que hacerlo. Bueno, es que esta persona tiene un trastorno dependiente. O le dices, mira, vamos a ir a la peluquería para que te arregles el pelo. No, yo no puedo ir a la peluquería, yo tengo que esperar a que venga mi marido, porque él es el que sabe cuál es la mejor peluquería, él es el que sabe cuál es el color de pelo que me viene bien. No, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a limpiar la casa. No, mejor es que venga mi marido porque él es el que me carga el agua, él es el que qué sé yo, me busca la escoba y yo barro mejor cuando mi marido está aquí.
bueno, está bien, entonces vamos a almorzar. No, mejor que venga mi marido, porque es que mi marido, no, él es el que sabe dónde yo pongo los cubiertos, dónde están los cubiertos, dónde están los doiles. O sea, es una persona que absolutamente todo, pero absolutamente todo, tiene que hacerlo con una persona. Entonces, son un grupo de personas que serán definitivamente susceptibles a ser manejadas muy fácilmente por otros tipos de trastornos de la personalidad. ¡Ay, Dios mío! Y ya terminamos los trastornos de la personalidad. Sin embargo, ahora te voy a decir algo muy importante. Seguro te estás preguntando por ahí, ay, pero es que yo tendré un trastorno de la personalidad porque es que yo tengo este y otro signo y este no y este sí. ¿Será que yo tengo un trastorno de la personalidad? Bueno, te voy a decir algo. Es que nosotros, todos, usted, yo, toda nuestra familia, amigos y el mundo en general tenemos rasgos de la personalidad. Y habrán personas que tengan rasgos de un tipo de trastorno de los que te he hablado, pero sin embargo no tienen el trastorno, porque para decir que tienes un trastorno de la personalidad, tiene obligatoriamente que tener una limitación en tu desarrollo de tu vida. O sea, tiene que pasarte lo que le pasó al presentador de televisión del que te hablé al inicio, que le cancelaron el programa porque su personalidad no permitía hacer el programa. Ahí es cuando tienes un trastorno de la personalidad. Pero digamos, si eres una persona que eres perfeccionista en tu trabajo, que te gusta que todo quede bien, pero sin embargo el día que te quede mal te pones triste, pero dices mañana lo voy a hacer mejor, no pasa nada, pues ya está, tienes un rasgo obsesivo, pero no tienes un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Me comprendes? Era lo que quería decir. Bueno, ya está, que todos tenemos rasgos. Lo importante es saber escuchar nuestro cuerpo y aprender a dominarlo. Así que bueno, yo me despido por hoy. Me ha sido muy feliz haber compartido estos 10 minutos con ustedes. Los quiero mucho, les mando 1000 besos, 1000 abrazos. Cuídense muchísimo y seguro que nos vemos muy pronto. Hasta luego, chao. To me forever, we're alone, but we're together.